Agua y jabón. No es el nombre del mensaje, pero son dos elementos que muchas veces los escuchamos de niño. Hay canciones, hay rimas, y luego cuando vamos creciendo no nos olvidamos de esta práctica de lavarnos las manos antes de comer, después de comer, antes de ir al baño, después de ir al baño, al levantarse, al acostarse, etc. Aunque usted no lo crea, estas instrucciones que todos las tenemos muy bien conocidas, no son muy nuevas dentro del mundo científico, o no habían sido muy estudiadas ni comprobadas en el mundo científico moderno. Antes de hablar de la modernidad, me gustaría ir unos 1800 años antes de Cristo y hablar de una de las grandes civilizaciones de antaño, del imperio de la antigua Mesopotamia, o podríamos llamarle Babilonia. Además del famoso código ético de moral Hammurabi, de las tablas cuneiformes que siempre se habla, esta antigua civilización registra procedimientos relacionados con la higiene y la manipulación de elementos antisépticos. Pero siempre todas estas instrucciones estaban ligadas al mundo espiritual maligno. Eran dos cosas que iban juntas. Para ellos, toda enfermedad, ellos eran muy hábiles para definir enfermedades, les tenían muy clasificadas las enfermedades. Pero todas las enfermedades eran originadas por haber pecado y por consecuencia eran afectados por demonios, quienes debían ser expulsados con magia y rituales en manos de los sacerdotes que funcionaban como médiums, invocando a alguno de sus 500 dioses para poder entonces sanarse. En esta época o de esta cultura se destaca el templo del dios principal Marduk. Tal vez a usted le suena el nombre Marduk, llamado también de muchas maneras Merodach, o Bel, o Baal, o Belcebú, mismo nombre pagano que vemos a lo largo de la Biblia. También en esta cultura vemos el origen simbólico más importante de la medicina actual, que utiliza la serpiente enrollada en un bastón, más conocido como caduceo o báculo de mercurio. Si ustedes han visto en la medicina, hoy día se ocupa ese símbolo todavía y por aquí vienen entonces esos orígenes, o también llamado bastón de Esculapio. Pero hablemos de un imperio un poco más extenso y más antiguo, que es el imperio de Egipto, sobre el continente africano. Egipto es muy importante para nosotros. Tiene una estrecha relación con el pueblo de Dios. Abraham, Isaac, Jacob, su hijo José, vendido por sus hermanos, llegando a ser el brazo derecho de Egipto, en este caso José, cuando entonces fue vendido por sus hermanos. Y comenzó con la gran colectividad de siervos de Egipto, cuando ya el pueblo se empieza a fortalecer y empieza a crecer. Y entonces viene la salida del pueblo de Israel de Egipto, y Egipto es el símbolo del pecado, en manos entonces aquí de Moisés, ya después de José, Moisés, quien fue criado en la corte de Faraón y enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, dice Hechos 7, cuando Esteban hace un recuento de toda la vida de Moisés. También la huida de José y María, por instrucción del ángel de Dios, porque Herodes buscaba matar a Jesucristo, si ustedes lo recuerdan. Se fueron a Egipto, por eso Oseas 11:1 dice: de Egipto llamé a mi hijo, una profecía que se cumplía cuando ellos entonces regresaban con Jesús, ya habiendo pasado ese peligro con Herodes. Egipto es llamada también la tierra de médicos, según los antiguos historiadores como Heródoto e Hipócrates. Ellos dicen que tenían un detallado proceso en el tratamiento y prevenciones medicinales para vivos y también para muertos.
de aquí vienen las momias, de aquí vienen los embalsamientos. Todo un proceso muy detallado que les hacían a los muertos. Si bien es cierto que el ensayo y el error del pueblo de los egipcios hacía que tuvieran bastante conocimiento, decir esto sirve para esto, esto no, ese ensayo y error les hacía tener mucho conocimiento paliativo. También, al igual que Babilonia, ellos mezclaban mucho los ritos paganos y como de brujería, al mismo tiempo que entonces daban algún antídoto. Por ejemplo, también ellos mezclaban cosas muy naturales, pero también utilizaban polvo de estatua, caparazón de escarabajo, cabeza de anguila eléctrica, rabo de ratón, entre otros. Ellos mezclaban estas cosas por instrucciones probablemente de espíritus malignos. Hay un papiro que se llama papiro Ebers, que es uno de los tratados médicos más antiguos redactados en Egipto. Y aquí entonces se pueden ver todo lo que ellos hacían. Y aquí tengo un extracto de uno de los estudios del señor Seigel, el número 65 de la Biblia bajo lente de la ciencia. Dice el doctor Macmillan en su libro, ninguna enfermedad nos relata de las creencias médicas en Egipto durante el tiempo de Moisés. Aquí viene la comilla de este fragmento. A las astillas incrustadas, cuando se enterraban las astillas en Egipto, en la piel, les aplicaban sangre de gusanos y estiércol de asno. Ya que el estiércol está cargado de esporas de tétanos, no es de extrañar que el tétanos cobrara un alto número de víctimas por astillas incrustadas. Es decir, la persona que tenía una astilla venía con este ungüento que se lo ponía y se moría. Pero no era por la astilla, era por el tratamiento que se le daba. Y mezclado con ritos paganos, con brujería, con mucho demonio. Recuerden ustedes cuando Moisés se presenta con Aarón ante la corte del faraón, estaban los hechiceros egipcios y que estaban imitando las mismas cosas que hacía Dios por medio de Aarón. Cuando se convierte en culebra, en serpiente, se la come, y ellos intentan imitar estos mismos procedimientos que eran manifestaciones divinas de Dios, y ellos también lo imitan de cierta manera. Toda esta escena de brujería de la antigüedad me recuerda mucho a las películas de Disney, por ejemplo, de la bruja frente a un recipiente que está mezclando un líquido, y entonces vienen truenos y vienen murciélagos, y entonces ¡pum!, tiene el antídoto o tiene el hechizo. Y con una risa bien maquiavélica, ¿no? Se me viene a la imagen eso. Este un poco es los orígenes de un tratamiento medicinal, pero también muy pagano, como hablamos de Babilonia y también de Egipto. Moisés, enseñado en toda la sabiduría egipcia, cuando sale de Egipto, cuando sale con el pueblo de Israel, él comienza a recibir instrucciones de Dios para el pueblo. Instrucciones religiosas, higiénicas y civiles para su pueblo. El detalle aquí es súper importante porque no vemos que Moisés haya intentado aplicar la cultura egipcia en el pueblo de Israel. Si nosotros leemos la historia, Moisés se limitó al conocimiento divino y enseñándoselo entonces al pueblo de Israel, pero él no mezcló nada de Egipto. No añadió lo que Dios le había dado, ni tampoco le quitó. Eso quedó atrás. Y aquí hay un versículo con el cual quisiera ya empezar a desarrollar el tema en Éxodo 15. Vamos a estar el día de hoy leyendo bastante Éxodo y Levítico. En Éxodo capítulo 15, versículo 26, dice, y si oyeres atentamente la voz del Eterno tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno tu sanador. Generalmente hablamos de las bendiciones, como se hablaba en el sermoncillo, de los mandamientos, pero aquí hay dos detalles. Habla de las enfermedades y habla de un Dios sanador, que es como lo característico de este versículo, del cual nosotros vamos ahora a desarrollar un tema.
Vamos a expandir un poco más este versículo de Éxodo. Vamos a ver cómo Dios protegió a su pueblo de las enfermedades en el desierto, siendo esta una verdad científica y muy práctica para hoy, con también una aplicación espiritual para nosotros el día de hoy. Por eso el título del mensaje es Higiene espiritual. Higiene espiritual. Vamos a Éxodo 40. Éxodo tiene 40 capítulos. Vamos al final, porque vamos a hablar de Levítico. Y para hablar de Levítico vamos a hablar qué pasa ahí entre medio, entre Éxodo y Levítico. Vamos a ver Éxodo entonces 40, al final del libro de Éxodo, porque aquí hay un evento muy importante. Éxodo 40 y versículo 17. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. El tabernáculo de Dios. Esto es un momento muy importante dentro del pueblo de Israel y de la historia. Fíjense un poco más adelante en el versículo 34 al 38. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Eterno llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Eterno lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, diariamente. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube del Eterno estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Por primera vez, la gloria de Dios, la que se le llama la Shekinah, baja aquí entonces al tabernáculo que ya está erigido. Y así como cuando Israel sale de Egipto, vemos que Dios, en esa manifestación de esa gloria de Dios, está entonces en la nube, en el día y en el fuego, y los va dirigiendo por el desierto. Aquí empieza entonces un momento muy importante para el pueblo de Israel. Así termina el libro de Éxodo. Esos son los últimos versículos del libro de Éxodo. Y comienza Levítico. De la salida, Éxodo es salida. Muchas veces se utiliza, algunas veces cuando nos vamos a fiesta de tabernáculos, vamos a hacer el Éxodo en tal día. O sea, todos salimos, todos nos vamos. Dios comienza a preparar las personas, en el libro del Éxodo y parte de él, empieza a preparar un gobierno teocéntrico, es decir, Dios como centro, aquí en el desierto. Y comenzarían ellos a recibir instrucciones de Dios. Si se fijan bien, el pueblo de Israel habían sido esclavos por cientos de años. ¿Y cuál era la cultura de ellos? Israelita, muy poca. La cultura de ellos era de Egipto, ese era su pueblo. Ellos pertenecían a Egipto. Ya 400 años, incluso aquí en 2 generaciones ya uno se hace partícipe de la cultura en la cual nace. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de israelitas con esa cultura como la tenían sus padres, o José, por ejemplo, cuando llegó a Egipto. Entonces, siendo esclavos por siglos, ahora se saca al desierto. Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo van a sobrevivir en el desierto? Y en manos de un solo hombre. Dios tenía que darles a ellos las instrucciones para poder vivir, para poder organizarse, para poder alimentarse, para ser higiénicos. Era una cosa muy importante. Si nosotros ahora nos sacaran al desierto, no sé cuánto viviríamos. Porque estamos acostumbrados a la agüita de la llave, el gas que baja y pagamos, pero hay cosas que nosotros las damos por sentado. Pero si nos ponen en el desierto, ¿de dónde sacamos agua? ¿De dónde sacamos alimento? ¿Cómo nos cubrimos? Etcétera, etcétera. Pero Dios estaba a cargo de su pueblo. Él lo sacó con mano poderosa. Y entonces empezó a darle las instrucciones, partiendo aquí con Levítico. Levítico, que es la línea sacerdotal de Aarón, los sacerdotes, los levitas, que empiezan entonces a prepararse para preparar al pueblo. Levítico en hebreo es Wayikra, con Y, con K y con acento la,
que significa y Él llamó. Y Él llamó. Es como cuando nosotros hablamos de que somos santos, apartados, sacados. Tiene un poco que ver esa relación con lo que son los levitas o Levítico, el libro como tal. De la tribu de Leví, los levitas, comenzando con Aarón hacia adelante, ellos pasaban, ya cuando estaba el sistema ya funcionando, ellos pasaban por una intensa educación que duraba hasta los 25 años. Hasta los 25 años ellos eran entrenados. Esto equivale a una carrera universitaria. A los 25 años un joven prácticamente está saliendo de sus carreras y marchándose hacia el mundo laboral. Ellos, fíjense bien, debían ser expertos en la ley de Dios, la predicación, la administración de la obra de Dios, educadores del pueblo, jueces sobre disputas entre el pueblo, conocedores de las leyes de la salud, la higiene, la música, la alimentación y tener familias en buen orden, como si fuera poco. No era tarea fácil de los levitas, era una gran responsabilidad que tenían. Y el pueblo que tenían que ellos dirigir y empezar a enseñar, los que salieron de Egipto, estaban llenos de tabúes, llenos de supersticiones y costumbres arraigadas a la cultura egipcia, que es bastante lógico pensarlo, pero algunas veces no lo analizamos. Por lo tanto, tenían que ser muy preparados para instruir al pueblo. Hagamos ahora, empezábamos en Levítico, pero para seguir entrando en Levítico, me gustaría hacer en la línea cronológica que estamos viendo un raconto y vamos a ver el libro de Éxodo, pero un resumen de lo que sería el Éxodo para entrar de lleno más a lo que es Levítico. En el Éxodo, del capítulo 1 al 12, si lo resumimos, ¿qué es lo que vemos aquí? Toda la preparación del pueblo de Israel de Egipto. Vemos a Moisés, vemos a Aarón, y entonces todo el negocio que hay entre Faraón y Moisés, las plagas, hasta el capítulo 12, donde vemos finalmente la salida, donde Israel fue rescatado. El capítulo 20 de Éxodo, ¿les recuerda algo que justo en la mitad? Éxodo 20, ¿qué tenemos aquí? Los 10 mandamientos. Justo en el centro de los 40 capítulos de Éxodo. Entonces, ellos saliendo de Egipto, están en el desierto, ¿y qué es lo que primero reciben? Los 10 mandamientos, el capítulo 20. Esa fue la instrucción que ellos recibieron, de la cual todos nosotros leemos y escuchamos y no sabemos. Luego de los 10 mandamientos, es decir, después del capítulo 20, 21, 22, 23 y 24, si usted ha leído esos capítulos, aquí hay una serie de estatutos u otras leyes. ¿Qué tipo de leyes hay aquí? Escuche bien, y usted lo puede leer en casa. Se entregan las leyes laborales, la duración de contrato de trabajo, el plan de descanso, la protección laboral, derechos e indemnizaciones y salarios. También el Código Penal, la ley talión, ojo por ojo, diente por diente, la igualdad o reposición y responsabilidad civil por el daño causado, las ciudades de refugio, prevención de accidentes, leyes sobre el robo y el hurto, que son diferentes, el robo es con violencia y el hurto es a escondidas, leyes sobre el matrimonio, leyes sobre la economía, las fiestas santas, leyes sobre la defensa nacional y la confirmación de este contrato o pacto en el capítulo 24. O sea, del 20 al 24 vemos no solamente los 10 mandamientos, vemos el orden que Dios establece sobre una nación que tenía que empezar a vivir la cultura de Dios en el desierto, la manera de ordenarse a la manera de Dios, no como los egipcios, no como en Egipto. Pueden leer ustedes todos esos capítulos, no hay tiempo, se me van a quedar varias cosas en el tintero y como tarea para la casa se las voy a ir diciendo. Pero en Éxodo 24, retrocedamos un poco a Éxodo 24. Aquí vemos el sello, la firma entre las partes involucradas, el pueblo y Dios. Éxodo 24, versículo 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo:
haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Este pacto nosotros lo conocemos como el pacto del Sinaí, el antiguo pacto. Es conocido también, el pacto del Sinaí. Ya cuando ellos están de acuerdo, hay que considerar que habían escuchado todas las leyes de los 10 mandamientos y los estatutos que les acabo yo de enumerar o de enlistar rápidamente, las leyes laborales, el código penal, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos ya habían escuchado y dijeron, sí, aceptamos y vamos a obedecer. Y Dios, ¿qué es lo que pretendía con todo esto? Como ya por lógica empezamos a entender, tenía que ordenar a su pueblo, tenía que ordenar a la nación. Y Dios quería realizar en ellos un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:6, un poquito antes de los 10 mandamientos, dice, quiero que hacer de ti un reino de sacerdotes y una nación santa. Un poco lo que habla Apocalipsis 5:10, reyes y sacerdotes, si nos vamos al Apocalipsis. Pero bueno, todo este cúmulo de instrucciones, porque a ver, si uno ve la película de los 10 mandamientos, que sale Moisés y sale con las tablas y se le caen y las rompe y las hace de nuevo, no se le caen, perdón, eso era otra película que no tiene nada que ver, pero Dios las hace de nuevo y tiene las segundas tablas de la ley. ¿Y alguien ha visto las leyes que van después de esa? En alguna película, en alguna serie, esas cosas no se hablan. Hay un montón de leyes que cualquier abogado, cualquier administrador del gobierno podría decir, oye, esto tiene mucho sentido. Dios sí que estaba a cargo de su pueblo. Capítulo 20 al 24 pueden leer todo ese detalle. Es importante destacar que todos estos mandamientos y los estatutos siempre buscaban el bien del otro. Nunca permitían que el otro fuera como a enseñorearse o estar por sobre el otro, sino que siempre buscaban el bien del otro. Y también estar bien con Dios, que es un poco la esencia de los 10 mandamientos. 4 mandamientos con Dios y 6 mandamientos con el prójimo. Y los estatutos eran las ordenanzas para aplicar estos mandamientos en sus vidas diarias. Después de escuchar los 10 mandamientos y las leyes del orden administrativo, de propiedades, trabajo, etcétera, etcétera, y de haber pactado dicho mutuo acuerdo entre las partes, Dios y el pueblo, aquí entonces ellos hacen el acuerdo, viene el momento exacto en el cual Moisés asciende al monte de Sinaí por 40 días y 40 noches. Nosotros no sabemos la historia, pero es importante ir viendo el orden cronológico de los sucesos. Eso está en Éxodo 24, ya un poquito más adelante. ¿Qué sucedió en estos 40 días y 40 noches? Es interesante ver lo que Dios ahora hace con Moisés en estas 40 días y 40 noches. Dios ahora le da a Moisés las instrucciones del tabernáculo. Cómo erigir el tabernáculo de Dios. Y empieza entonces, ustedes ven capítulo 25, empieza el arca del pacto, empiezan a ver toda la mesa con los panes de preposición, etcétera, etcétera. Aquí, entonces, en esos 40 días y 40 noches. La construcción y el funcionamiento del tabernáculo. Entonces, es interesante que una vez que el pueblo recibe las instrucciones para llevarse bien, para tener buena relación entre ellos como prójimos, ahora Moisés sube al monte y recibe las instrucciones del tabernáculo. ¿Y el tabernáculo qué es? La relación de Dios con el hombre. Y aquí empiezan entonces estas instrucciones. Cuando terminan, otro dato importante o bien, yo considero bien interesante, es que cuando terminan las directrices del templo, de la construcción del tabernáculo, concluye Dios y les dice, acuérdate de la señal que hay entre tú y yo. ¿Cuál es la señal? El sábado. Y aquí entonces cierra las instrucciones del tabernáculo y dice, acuérdate del día sábado. 6 días vas a trabajar y entonces vas a descansar el día sábado, porque había mucho trabajo que hacer ahora.
y el séptimo entonces debían descansar. Dice Éxodo 31:13, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Ahí termina entonces con eso las instrucciones del tabernáculo. ¿Y qué pasó en estos 40 días y 40 noches? Israel, y aquí viene la escena de la película, ¿no? Estaba ahí impaciente y dice, este hombre parece que ya Dios lo mató, se fue, qué sé yo, se fue de vacaciones. Aarón, haznos entonces aquí los dioses que nos sacaron de Egipto. Y entonces viene el becerro de oro. Ellos no quisieron hacer dioses paganos, ellos quisieron hacer la imagen del Dios que habían visto, pero querían una imagen. Y entonces su imaginación hizo hacer entonces, producir un becerro de oro. Aquí la importancia de no hacer imagen de Dios de ninguna manera posible. Es un mandamiento, el segundo mandamiento, no te harás imagen de tu Dios. No podemos encapsular a Dios en una imagen, así como hoy día se hace en muchas denominaciones cristianas. Induce a la idolatría una imagen. Como seres humanos nos induce potencialmente a la idolatría. Entonces, recapitulando, Israel sale de Egipto, capítulo 1 al 12 del Éxodo. Estamos hablando del Éxodo. Dios le entrega a sus leyes, 10 mandamientos y los estatutos, Éxodo 20 al 24. Israel hace pacto con Dios, también en Éxodo 24, del 7 al 8. Pueden pedirlo después, si lo quieren, este resumen. Concluye el pacto con el fortalecimiento de la señal de los sábados, Éxodo 31, 13. Acuérdate del día sábado. Israel rompe el pacto con el becerro de oro. Moisés rompe las tablas, Éxodo 32. Moisés intercede y se hacen las segundas tablas de piedra, Éxodo 34. Dios renueva y reafirma nuevamente el pacto con Israel. Vuelve a dar instrucciones de sábados y de las fiestas. En Éxodo 34 habla de las temporadas de fiestas santas. Así, después del sábado dice, aquí están también mis sábados anuales. Acuérdate de eso. Y vuelve a dar instrucciones del tabernáculo en Éxodo 36 al 39, en los capítulos. Y el 40 se levanta el tabernáculo. Ahora el pueblo estaba listo para comenzar a adorar a Dios de una manera bien particular. Ya tenía el conocimiento. Y podían comenzar el sistema de adoración en el tabernáculo y la preparación del sacerdocio y el pueblo. Por eso cuando ya vemos rápidamente esto, entendemos Levítico, que es lo que es, o de qué empieza a tratar Levítico, de lo que no tratan las películas ni las series de televisión. ¿Qué hacemos cuando nosotros nos lavamos las manos con agua y con jabón? ¿Qué se produce ahí? Espuma y limpieza. Uno se enjuaga y eso produce una limpieza en nuestras manos. Nos limpiamos físicamente de posibles infecciones. O sea, si no nos lavamos las manos después de ir al baño y vamos a comer, no esperemos que el estómago no se resienta, porque puede haber alguna infección aquí. Antes de comer, después de ir al baño, etcétera, etcétera, como lo hablamos al comienzo. El libro de Levítico, que vamos a ver un poquito más al comienzo de Levítico, puede resumirse simbólicamente en esto. Es que antes de presentarse a Dios hay que estar limpio. Podríamos resumir muchas de las instrucciones de Levítico que Dios les enseñó aquí a su pueblo con esa función de estar limpios, de estar puros, de estar higiénicos. Esto tendría mucho que ver con el proceso para comprender la pureza espiritual que Dios requiere de sus hijos. La pureza espiritual que Dios requiere de sus hijos. Si se acuerdan bien, Babilonia, Egipto y otros imperios antiguos, muchas de las instrucciones que ellos tenían o del conocimiento que tenían en el área medicinal o de salud, si bien es cierto, algunos sí funcionaban, tenían siempre la mezcla con dioses paganos. O sea, siempre había un dios que tenían que invocar y tenía algún rito extraño. En Levítico, o en Éxodo y parte de Levítico, empiezan las instrucciones donde todo eso ya se acabó. Dios les dice, vamos a hacer esto. Pero ya no hay este tipo de manifestaciones demoníacas ni cantidad de dioses
relacionados con la salud o con la higiene. Ahí hay un corte bien radical, porque los sacerdotes, los levitas, representarían al pueblo ante Dios. Ellos debían santificar a Dios frente a ellos. Era una tarea muy difícil. Por eso Israel comenzó a recibir, en esta parte de la historia, instrucciones higiénicas. En Levítico empiezan con algunas instrucciones de los sacrificios, que es el principio de los capítulos, pero también empiezan las instrucciones higiénicas, de salud. Pregunta, con el versículo que pusimos al comienzo de este mensaje, ¿cómo Dios evitaría las enfermedades que tenían los egipcios? Que morían de enfermedades que ellos no podían resolver en un pueblo en el desierto que no tenía estas instrucciones. ¿Cómo Dios entonces los libraría de estas enfermedades? Como lo vimos en Éxodo 15:26, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Eterno, tu sanador. Éxodo 15:26. Es fácil porque la respuesta es fácil, y la respuesta es que Dios empezaría a darle las instrucciones. Ellos no tendrían que estar ahí probando, a ver, vamos a juntar lodo con un hueso de y vamos a ver qué resulta y vamos a hacer una especie de rito para que algún Dios nos sane. Para nada. Levítico habla de leyes preventivas de higiene, y comienza con dos elementos: sangre y grasa. Sangre y grasa. Aquí empezamos a ver estas instrucciones. Los animales debían ser desangrados antes de ser consumidos, porque la sangre es un caldo de cultivo para muchas infecciones, para así transmitir enfermedades. El SIDA, ¿por dónde se contagia? Por el torrente sanguíneo. Muchas enfermedades se contagian por el torrente sanguíneo. En Chile, hablando de comer sangre, en Chile se acostumbra, yo no sé si aquí habrá en algún lado, yo supongo que sí, pero hablo de lo que sé por mi nacimiento, se consume la sangre coagulada de los animales, se le llama el ñachi. Entonces ahí la dejan en una bolsita y se coagula, y después le meten aceite, perejil, cilantro, limón, y ¡pum!, se la van comiendo así como muy rica y sabrosa, y son muy machos los que se las comen. Pero es sangre coagulada. Entonces, esas son las instrucciones que Dios aquí empieza a decirle, que no hay que comer sangre, hay que entonces tener cuidado con eso. Y también, por otro lado, empieza a decir que la grasa que era incinerada o ofrecida en holocausto, no había que comérsela. Y la grasa hoy día sigue siendo uno de los principales factores de las enfermedades cardiovasculares. Los infartos, la obesidad, el cáncer, y la obesidad ahora lamentablemente muy común en los niños, la obesidad infantil, por el alto consumo de grasas. 3.500 años atrás, Dios entregó instrucciones muy claras a su pueblo. Tal vez no con todo el argumento científico que se sabe hoy día. Hoy día muchos, ¿qué doctor le va a decir que no cómase la sangre si está muy rica? ¿O qué doctor le va a decir que coma toda la grasa que quiera? Todos están de acuerdo, claro, porque tenemos toda una generación toda enferma, de arterias tapadas, arteriosclerosis y todo el problema que hay y las infecciones que hay por la sangre, ya saben que hace mal. Entonces, 3.500 años atrás Dios entregó estas instrucciones a su pueblo. Y hoy día el ser humano se tuvo que dar cuenta después de muchos errores, muchas muertes, y lo nocivo que es comer sangre y comer grasas. Y sigamos avanzando. Empezamos con la carne y con la sangre. Y ahora se suma a estas instrucciones de higiene los tipos de carne. El tipo de carne que los israelitas tendrían que empezar ahora a entender para comer o no comer. Ahí en Levítico 11 ustedes pueden leer toda la lista. Dios instruye a su pueblo qué puede comer y qué no puede comer. De los animales terrestres, el que más se destaca hasta el día de hoy es la prohibición del puerco. Por justamente que en su carne es bastante tóxica, la carne del animal es bastante grasienta, porque la grasa del
puerco está dentro de la célula, o sea, no se puede tomar el cuchillo y separar la grasa como lo hacemos cuando comemos una carne de res. En el puerco no se puede. No se puede separar la grasa de la carne del animal. Por eso, cuando se fríe el puerco, se fríe así nomás, no se le pone nada. Como cae, porque ya tiene suficiente grasa para cocerse dentro de la misma. Además, el peligro a contraer triquinosis, y es un animal que come desechos. O sea, la vaca tiene 4 estómagos, rumia, y ahí todo lo que consume y va a su carne es bastante limpia para nosotros. Y el puerco come tóxicas cosas y todo va directa a la carne, a la piel, y ahí la gente se la come. Entonces el puerco, pongámosle un vestido, pongámosle ojos azules, sigue siendo puerco. No hay un nuevo puerco, sigue siendo el mismo animal. Sigue la lista, vienen los peces, las aves, ahí podemos tal vez en algún futuro hablar de esto, que es bien interesante, cuáles sí, cuáles no. Y Dios comienza poco a poco a introducirse en la higiene. Primero carne y grasa, luego tipos de carnes, y luego viene enseñando la prevención de las infecciones que dan como resultado graves enfermedades. Fíjense aquí, vamos a Levíticos 11, para entender el cauce que tiene este desarrollo. En el versículo 24, en Levíticos 11, vamos a leer aquí del 24 al 27. Levítico capítulo 11, versículo 24. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos, muerto será inmundo hasta la noche, hablando de los animales muertos. Y cualquiera que le llevare algo de sus cadáveres, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Si ustedes se fijan bien en este pedacito, Dios no está hablando de cuál comer o cuál no. Dice el que toca estos animales. O sea, el que toca estos animales puede quedar infectado de algo y va a estar inmundo hasta la noche. Vivos o muertos, ¿qué pretendía Dios con esto? Claramente que los israelitas, el sacerdocio y el pueblo fueran santos, fueran puros, pero que también fueran limpios físicamente, que no adquirieran enfermedades a través del contagio de estos animales inmundos, que evitaran el contagio bacteriano. Eso es lo que está buscando Dios, de manera muy simple y lógica, y dejando de lado incluso la parte religiosa. Aquí hay una instrucción higiénica muy sencilla. Porque yo soy el eterno, tu sanador, Éxodo 15, 26, volvemos a hablar de eso. Empieza Dios a instruir a su pueblo, a instruir en esta higiene, y aún hay más. Empieza Levítico, empiezan otras instrucciones. El parto, la cuarentena, la lepra, los fluidos y emisiones de hombres y mujeres, enfermedades venéreas, relaciones sexuales y cadáveres, todo está en Levítico. Lo mismo que hoy día sabemos y que saben los doctores, que se lavan las manos antes de operar y que hasta el siglo pasado, o sea, así se empezó a hacer recién, que antes había mucho contagio, operaban así nomás y había muchas enfermedades. Dios lo había instruido aquí en Levítico. La cuarentena, ¿de dónde viene la cuarentena? De acá. Yo le he preguntado a doctores, ¿y de dónde sacan eso? No sé, todos lo hacen y es nuestra instrucción para llevar a cabo esto de que la mujer tiene que descansar, o en el caso de los leprosos, que tienen que estar afuera, tienen que estar alejados. Ellos contaminan a través de las vías nasales el tema de la lepra. Ya hasta poquitos siglos atrás los leprosos andaban vendiendo libros en las casas. O sea, ¿cómo nos iba a contaminar la lepra en un mundo que no entendía la infección? Y como Dios sí aquí la instruye. Pero de nuevo, ellos no tenían que tal vez el microscopio y tenían Wikipedia y tenían tanto conocimiento para demostrar que esto era científicamente comprobable. Ellos hacían caso a la instrucción de Dios.
Por eso hay una gran diferencia entre los israelitas y los paganos, que tenían tantas enfermedades. Paganos significa los de afuera. Y los de afuera tenían una manera de vivir estas cosas muy diferentes. Ya lo vimos con Babilonia y con Egipto. Había una ignorancia absoluta sobre las causas de las enfermedades entre los antiguos egipcios. Ellos solamente trataban. Y no fue hasta el siglo pasado que por fin se entendió de dónde provenían las enfermedades y las infecciones. Y también se pudieron entender las razones científicas de las instrucciones bíblicas concernientes a la higiene. ¿Les suena a Luis Pasteur? Ese señor comenzó entonces a realizar experimentos y a entender qué es lo que sucedía con las enfermedades y cómo prevenirlas, la infección, el mundo bacteriológico. Este hombre descubrió la base de la legislación bíblica, que la ignoraba, y se dio cuenta que finalmente Dios tenía razón. Las consecuencias positivas o negativas de la manipulación de animales, grasa, sangre y varios otros son todavía hasta el día de hoy empíricamente comprobables. Coma mucha grasa, coma mucha sangre, coma mucho de estos animales, a ver cómo le va con la salud. Esto es algo que usted puede comprobar. Debemos regirnos, debemos tomar en cuenta estas leyes el día de hoy. Eso es el antiguo pacto, está en el pasado, son los israelitas, una generación muy básica, dice alguna gente. ¿Qué sabían ellos en el desierto? Muy físicos. Muchas de estas instrucciones son practicadas, como les he dicho, por doctores y cirujanos, y muchos de ellos son ateos. Esa es la paradoja. ¿Qué pretendía o qué pretende Dios con estas instrucciones que le dio a su pueblo? Como vimos con los 10 mandamientos y los otros estatutos. Las leyes. Hay dos grandes corrientes de leyes cristianas el día de hoy. La corriente de los católicos. Sustituyen a Cristo, el vicario de Cristo. Ahí está el Papa, el reemplazo. Que tienen la autoridad para cambiar todo lo que está aquí. O sea, la Iglesia Católica es Iglesia Católica porque dice, yo puedo cambiar esto. Yo tengo la autoridad para cambiarlo. Esa es la Iglesia Católica y entonces interpretan las leyes a su manera, a su gusto, porque tienen la autoridad. Lea los 10 mandamientos católicos. ¿Alguien lo ha leído? No son los mismos que los que vemos aquí en la Biblia. Ellos lo cambiaron. No está el sábado ahí. Y la otra área son los protestantes, quienes rechazan a Roma, crucifican los mandamientos y demás leyes en la cruz, teniendo libertad de aplicar y enseñar lo que mejor piensen sus líderes, con tal de que hablen del amor y tengan la buena intención de hacerle el bien al prójimo. Lo uno o el otro, por muchas buenas intenciones que hayan, lo cierto es que la Iglesia de Dios hoy día, en la actualidad, debería seguir considerando estos albores de la civilización cristiana, que tuvieron como objetivo, primeramente, tener una higiene física y también, la más importante al fin y al cabo, la higiene espiritual. Pero no podemos dejar una cosa y solamente quedarnos con otra. Todo esto ha sido un proceso que no tuvo éxito en el antiguo pacto con Israel. Duro de servir, se quedó en la letra y no entendió el proceso y no entendió el por qué Dios entregó sus leyes o cuál era el objetivo de estas leyes. No era para fastidiarlos, no era para restringirlos, hablamos en el campamento de la libertad, no era para limitar sus vidas, era para que les vaya bien, como hablan de Deuteronomio. Dios entregó sus leyes para que de manera gradual fueran preparándose para el reino de Dios, para educar a otras personas, para que conocieran a Dios, para que tuvieran una relación con Dios, para eventualmente recibir su espíritu y ser parte de la familia. Y como dice Romanos 10:4, el objetivo de la ley de Dios es llegar a Cristo. Ese es el objetivo de la ley. Y por ende, conocer a Dios el Padre. Es un camino. Es un camino. No, la ley no está abolida como algunos interpretan erróneamente en Romanos 10:4.
Y todo comenzó con los 10 mandamientos en el monte de Sinaí. Ahí comenzamos, en Éxodo 20, si recordamos lo que hablamos hace unos minutos atrás. Ahora bien, un paréntesis. El debate sobre las leyes rituales del antiguo pacto, que fueron reemplazadas por el sacrificio de Jesús, el nuevo pacto, es harina de otro sermón. Ya ahí no podemos seguir hablando de ese tema porque ya es otro sermón en sí. Solo nos limitaremos a mencionar la separación de estas en el siguiente versículo, 1 Corintios capítulo 7, para solamente esclarecer ese pedacito que puede ser un poco confuso. En 1 Corintios capítulo 7, Pablo, enseñado en todos los conocimientos del pueblo judío, ya habiendo pasado el concilio de Jerusalén y habiendo quedado la iglesia de acuerdo en este de las leyes rituales, 1 Corintios capítulo 7, versículo 19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Es decir, las leyes rituales que estaban en el antiguo pacto ya fueron parte del pasado y el sacrificio de Jesús reemplaza eso. Pero no el guardar los mandamientos. Aquí está. La circuncisión, que es lo que reúne a todas estas leyes rituales, no solamente la circuncisión en sí, sino todas las leyes rituales de los sacrificios. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos. Éxodo 20. Y los mandamientos siguen vigentes. ¿Quieren ver por qué? Porque el pecado es la infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Todos pecamos. Romanos 3:23. El resultado del pecado es la muerte. Romanos 6:23. La ley, los 10 mandamientos, revela el pecado. Si no hay ley, no tenemos conciencia del pecado. Pablo, de nuevo, enseñado a los pies de Gamaliel, cuando él aprendió que codiciar era malo, entonces entendió que era pecado. Y él había sido instruido por toda la ley farisea de los judíos. Eso está en Romanos 3:20, que la ley revela el pecado. Romanos 7:7, Pablo habla de la codicia. Entonces conocí que era pecador, cuando conoció la ley de la codicia, uno de los mandamientos de Dios. Romanos 7:13 también habla de eso. Y la ley es buena. Romanos 7:12. La ley es buena. Es para que nos vaya bien. Después de entregar los 10 mandamientos, Dios entregó estos estatutos o la manera de cómo los 10 mandamientos se ramificaban en la parte administrativa del pueblo de Israel, como lo vimos rápidamente en el capítulo 20 al 24. Hablando de religión, gobierno, economía, educación, justicia, trabajo, salud y defensa. Todo está ahí condensado. De estos estatutos, uno podría decir, bueno, hagamos los 10 mandamientos y guardemos también los estatutos porque tenemos que hacer como el pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Circunstancialmente no vivimos en la época de Israel. No vivimos en un país israelita, ni con un gobierno israelita, con un presidente israelita. Por lo tanto, muchos estatutos relacionados con el funcionamiento administrativo de Israel como nación puede intentar aplicarlo, pero va a ser muy difícil. Esto de las leyes, del trabajo, del código penal, del ojo por ojo, diente por diente, etc. Eran estatutos que se aplicaban a la administración del funcionamiento de la nación. Sin embargo, sí tenemos la capacidad de aplicar los estatutos relacionados con la higiene, porque nada nos detiene de poder hacerlo. Sangre, grasa. El gobierno no le dice, le obligo a que coma grasa, le obligo a que coma sangre. Animales limpios, etcétera, etcétera. Probablemente, si no tuviéramos la capacidad de desinfectarnos como hoy lo hacemos con jabón y con desinfectantes y todo eso, no nos descontaminaríamos tan rápido y tendríamos que esperar hasta la noche si tocamos un animal muerto. Hoy día uno toca un animal muerto y tiene jabón y tiene cuánta cosa y tiene el Mr. Músculo ya y se lava y queda limpio.
Pero en el desierto no existía sino músculo, ni músculo, ni nada de eso. Entonces ellos tenían que regirse bajo estas leyes para no contaminarse. Los principios detrás de las leyes dadas en el monte de Sinaí siguen vigentes. Estos principios, esto de la higiene espiritual, estos principios siguen vigentes. Y estos principios son de que seamos limpios, seamos santos, seamos consagrados a Dios. No bajo el antiguo pacto, ceremonial, puesto que Cristo cumplió con esa parte. Ahora bien, para seguir complicándolo un poco, si comer grasa, si comer sangre, si comer puerco, lagartos y murciélagos, además de no lavarse, de no desinfectarse, pensamos que son normas que hoy día no se aplican porque eran del antiguo pacto, ¿está bien? Piénselo así, vea cómo le va a la semana con su salud, vea cómo le va al mes, cómo se va a deteriorar su salud cuando no se lave las manos, cuando coma estos animales, cuando toque animales muertos y no se vaya a lavar. Ese principio Dios lo sigue manteniendo. Dios, nuestro creador y sanador, que hizo todo, dio instrucciones que fueron para nuestro bien físico y también espiritual. También espiritual. Como conclusión, Dios es nuestro sanador y nos entrega una guía para prevenir enfermedades. En el mundo de hoy, con tanta manipulación que hay alrededor nuestro, es muy difícil, mis hermanos, es muy difícil y muy esclavizante estar viendo cada detalle del proceso del alimento que usted se va a consumir o el granito de azúcar refinada o no que se va a comer el vecino. Eso, perdón, pero empieza a ser una pesadilla para la persona y para el resto. Porque pueden haber casos. O en la dudosa proveniencia de una carne. La compraste en el mercado ahí, eso es perro. Por ejemplo. Y yo escuchaba eso acá, yo no lo escuchaba allá, pero sí, esto sí lo escucho. Entonces, estar así como juzgándose en ese sentido es un camino no loable, no aconsejable, porque uno ya tiene un conocimiento, entonces uno empieza a ver el vecino, ¿no? A ver cómo lo aplicas tú. No, yo como aquí en animal, tengo mi gallina de, ¿cómo se dice? Que ya la crío yo, y lo hago yo, entonces todo es limpio, y soy kosher prácticamente. Hago todo kosher. Puede llegar a ese punto. Entonces la recomendación aquí no es irse a los extremos y aplicar lo que habla en 1 Corintios 8 y Romanos 14 sobre las carnes sacrificadas a los ídolos. Ese principio espiritual también se aplica al día de hoy. La conciencia. Si el hermano no come, lamentablemente, si no come azúcar de tal tipo, y usted va y se echa 8 cucharadas de azúcar, no le ponga azúcar o no se tome el té por respeto al hermano. Porque el hermano va a decir, eso es sacrilegio o qué sé yo. Entonces uno va ayudando al hermano a no ser piedra de tropiezo, pero parte en uno. Uno no empieza a decir, ¿qué te crees tú que no sabes nada? Eso nos habla 1 Corintios 8 y Romanos 14. Pablo dice, si comer carne sacrificada a los ídolos es piedra de tropiezo para mi hermano menor en el espíritu, no como carne, no pasa nada. Se aplica el mismo principio espiritual. Ese es el consejo que se da, porque en el mundo de hoy, de nuevo, el alimento viene por tantas manos. Y si intentamos buscar el alimento más limpio, prácticamente ni el agua vamos a poder tomar. Toda la industria de alimentos está siendo producto de los pecados del ser humano que viene de siglos y siglos. ¿Cómo vamos a cambiar eso? Por eso muchas veces bendecimos la comida, Dios límpiala. Aunque sabemos que es limpia, pero también Dios puede hacer y puede limpiar y ayudarnos en ese sentido. Entonces, buscando el equilibrio del confuso mundo de hoy, sin caer en el fariseísmo, enfoquémonos en tener una higiene espiritual, primeramente, que es la del nuevo pacto, la higiene espiritual. Sí mantengamos lo otro, porque sí vamos a ver que Dios sí bendice, pero hay que enfocarse en la higiene espiritual tan necesaria para prepararnos como iglesia, la novia de Jesucristo, sin dejar de lado lo otro, lo que hablamos. Concluyamos con lo siguiente. Vimos que Dios buscaba prevenir las enfermedades a los israelitas en el desierto, reino de sacerdotes, gente santa, Éxodo 19, 6.
con todo lo estudiado, podríamos aplicar que hoy, como venimos trayendo el lastre de una humanidad tan pecaminosa, como lo mencionamos, que ha afectado tanto el elemento físico, haciendo cada vez más difícil seleccionarlo, y seleccionarlo, y seleccionarlo, y limpiarlo, y que tenemos que ser cuidadosos, no tenemos que comamos cualquier cosa, porque eso tampoco es parte de la instrucción bíblica. Debemos tener también entonces en consideración la parte espiritual. Porque aunque sepamos comportarnos espiritualmente, relacionalmente con nuestro prójimo, con nuestro Dios, nos enfermamos espiritualmente. Nos enfermamos espiritualmente. Caemos en la desobediencia. Y hablamos de la prevención. Higiene es prevención y tratamiento. Entonces podemos prevenir, pero como seres humanos y con las instrucciones espirituales, a pesar de que tenemos todas las prevenciones, vamos a enfermarnos espiritualmente. Caemos en desobediencia y requerimos un tratamiento espiritual. ¿Cuál es el tratamiento espiritual que todos aquí necesitamos cada día, cada año? ¿Cuál es el tratamiento frente a una enfermedad espiritual? Arrepentimiento. Como dicen por ahí, el enfermo que quiere sanarse, se sana. Y aquí nosotros igual, espiritualmente nos arrepentimos para sanarnos espiritualmente. Santiago 1. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 23. Lo volvimos a leer en el campamento y lo volvemos a leer ahora. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y además de ver eso, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, será bendecido en lo que hace. Los 10 mandamientos ayudan a tener una higiene espiritual porque nos muestra dónde y cómo debemos limpiarnos, dónde debemos corregirnos, cómo prevenir. Y siempre es mejor prevenir que curar. Siempre es mejor prevenir que curar. Por eso están los 10 mandamientos. Por eso se mantienen los 10 mandamientos. Debemos prevenir en vez de curar. Es lo que siempre se aconseja. Nuestra cura espiritual es arrepentirse constantemente de haber transgredido la santa, justa y perfecta ley de Dios. ¿Quién no ha pecado? Y ahí vamos entonces, tratando de sanarnos, tratando de limpiarnos espiritualmente, día con día. Dios, perdóname, hice algo malo. Cada día, cada Pascua, nos sanamos espiritualmente. Lo que Dios comenzó en el Éxodo, ¿se acuerdan en el capítulo 40 del Éxodo? Que empezó con el tabernáculo y se erigió el tabernáculo y llegó la presencia de Dios, la gloria de Dios en el tabernáculo. Cuando comenzó con eso, con sus leyes, morando con los hombres en la tierra, lo culminará finalmente en un futuro próximo y ojalá Dios mediante muy pronto. Apocalipsis 21. Acuérdense la imagen de cuando el tabernáculo se levanta. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Que Dios entonces baja y la gloria de Dios llena aquí el tabernáculo y empieza esta relación de Dios con los hombres y todo un proceso para poder acceder a Dios. Estos ritos, estas ceremonias, si ustedes lo analizan, era todo un ritual para que los hombres pudieran empezar a acercarse a Dios. Eso es lo que es. Pero en el Apocalipsis 21, versículo 2, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad. Ya pasó todo, las plagas, ya pasaron las resurrecciones, ya pasó la vida física, y bien aquí, yo vi, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la del cielo, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte,
ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En este punto vamos a estar limpios. Ya no va a haber un cuerpo físico que estar limpiando. Vamos a estar purificados. Vamos a ser 100% higiénicos y tener una relación estrecha con Dios. Ahora sí, para entonces morar con Dios sin impedimentos. No tendremos enfermedades físicas y tampoco espirituales, porque no nos van a dar ganas de seguir pecando. Ya con todo el proceso que estamos haciendo ahora, vamos a ser entonces perfeccionados. Ya no vamos a querer pecar. Y la ley de Dios no va a ser escrita en tablas, sino que en los corazones nuestros. Ahí está el nuevo y mejor pacto que todos nosotros aquí estamos apuntando. No desechemos las instrucciones de Dios. Busquemos la higiene espiritual ahora. Guardemos los mandamientos de Dios. Preparémonos para su reino. Buenas tardes a todos.